Una cálida bienvenida a las niñas, a los niños y a las familias que hoy nos ven. En el programa Colecciones que Inspiran, hoy queremos invitarlos a descubrir algunos documentos raros de las colecciones de la red de bibliotecas del Banco de la República. En las bibliotecas no solo encontramos los libros tradicionales, como los libros de texto para estudiar en el colegio o en la universidad, o las obras de literatura o los cuentos infantiles. También encontramos colecciones de documentos especiales, documentos que resultan raros porque en algunos casos pueden ser únicos o sencillamente porque son difíciles de conseguir. Por ejemplo, los manuscritos, los mapas, las fotografías, los dibujos y aquellos libros muy antiguos que prácticamente ya no se consiguen en las tiendas. Es muy probable que tú también tengas en casa un documento muy especial. Puede ser tu cuaderno favorito que conservas del preescolar, que además de ser un manuscrito guarda tus primeros dibujos. O la tarjeta que le hiciste a tu mamá o a tu papá en el cumpleaños, o esa foto familiar tan especial que se guarda con cariño, o incluso ese simple papelito que no dejas que boten a la basura porque es muy significativo para ti o porque te sirve para jugar. En fin, todos esos son documentos únicos y especiales. De igual forma, en las bibliotecas y los archivos se guardan documentos especiales como manuscritos y libros raros. Algunos de estos documentos puede que no sean bellos, que no sean interesantes, que luzcan envejecidos, amarillentos, y pareciera que ya a nadie le van a interesar, pero por su antigüedad, por su contenido o por sus características, pueden resultar fuentes de información muy valiosa para los científicos sociales como los historiadores, los antropólogos y en general los investigadores. Entonces es la misión de las bibliotecas y los archivos conservar estos documentos porque son la memoria histórica de un pueblo o de un país o de una institución. Y además de ser la memoria, constituyen un patrimonio cultural porque conserva pues todo lo que son las tradiciones de ese grupo social o de esa cultura. Aquí vemos dos imágenes. Estas imágenes no tienen textos escritos, pero sin embargo podemos ver que nos cuentan historias. Aquí la acuarela del pintor Ramón Torres Méndez de 1860 nos muestra un chiquillo, un joven pastor con su oveja, transportándose en un burrito. Y esta otra foto de un álbum familiar muestra unos niños, 4 niños, posiblemente hermanos, posando para la cámara del fotógrafo de su padre y con el fin de guardar esa foto en el álbum familiar. Todas estas imágenes son representativas de unas realidades que ya existieron y que tenían unas características. Ahí podemos ver la moda de los chiquillos, lo que hacían, en qué entorno estaban. Todo esto es información que nos sirve a nosotros para orientarnos y también a los científicos sociales, a los historiadores, para reconstruir las realidades pasadas. Revisando la historia del libro, debemos tener en cuenta desde que surgió la escritura, que prácticamente nació con la inteligencia humana y desde esa época los seres humanos han venido dejando sus registros en todas partes, en las cuevas, en las rocas, en las piedras, en las tablas y también ya evolucionó la escritura utilizando otros soportes para escribir, como el pergamino o el papiro. También el hombre descubrió que podría hacer libros para dejar en ellos su conocimiento. Los primeros libros fueron manuscritos. Era una tarea muy ardua hacerlos. El escribano podía tardar años porque tenía que escribir hoja por hoja. Si eran 500 hojas, pues igual iba a tardar. Si quería hacer un libro con mucha dedicación, con mucho arte, pues más iba a tardar. Por lo mismo, el libro no era muy popular, era un objeto de lujo, un objeto muy exclusivo para unas cuantas personas que podían darse ese lujo de tener un libro
en su casa. A veces se hacían varias copias de un libro, pero igual pues tardaban varios años en hacerlas. Todo esto cambió con la aparición de la imprenta en Occidente. Gutenberg inventó su imprenta en Alemania hacia 1450. El primer libro que realizó fue una Biblia y luego siguió pues imprimiendo otros documentos. De igual manera, muchas personas empezaron a fundar imprentas en Europa, no solo en Alemania, sino en Italia, en Francia, en España, y se hizo más popular el libro. Se convirtió pues en una revolución porque ya era más económico, ya era más fácil hacer varios libros a la vez y esto contribuyó al desarrollo de la educación. En Colombia, la primera imprenta llegó hacia 1738 con la Compañía de Jesús, que se estableció en Bogotá. Es importante tener en cuenta qué significa un incunable. Un incunable no es cualquier libro viejo ni es cualquier libro antiguo. Solo son incunables los libros que se hicieron en las primeras imprentas de un país o de Europa. En Colombia también tenemos incunables europeos, aunque normalmente se conservan en sus países de origen. Pero podemos decir que el libro más antiguo que se conoce, existe en Colombia, es este del cual tenemos la foto de su primera hoja, que es Los diálogos del orador de Marco Tulio Cicerón, un inculable italiano impreso en la primera imprenta veneciana, que fue la de los hermanos Espira, en 1470. Así como este, tenemos otros incunables, como el de la foto del lado, realizado en 1498, que luce una hermosa encuadernación en pergamino con grabados en plata. En esta charla también les queremos mostrar no solo lo que significa un incunable, lo que es un incunable europeo, sino los incunables colombianos. En nuestro país ya sabemos que la imprenta llegó con la Compañía de Jesús hacia 1738. Se conservan estos tres ejemplares que son libritos de oraciones: un septenario al corazón doloroso de María Santísima, una novena al corazón, del corazón de Jesús y, un libro de oraciones para la Virgen de la Grande Reina. Dado que esta imprenta se trajo principalmente para hacer libros de oraciones, se conservan muchísimos más, pero pues ya de años posteriores. Los que se consideran los más antiguos son estos, porque no se ha descubierto uno realizado en fecha anterior. Es probable que sean los primeros. Bueno, ya creo que hemos entendido lo que es un libro incunable. Esos son los libros más raros porque son los más antiguos, los bebés, los primeros libros que se hicieron en las imprentas. Ahora miremos lo que son todos estos libros manuscritos. Por lo general, todos los viajeros acostumbraban a llevar su diario de viaje, como una bitácora o sencillamente un cuaderno donde iban anotando todo lo que les ocurría, lo que observaban y además les servía para tomar sus notas científicas, por ejemplo, las observaciones astronómicas. Si estaban interesados por las plantas y los animales, también iban anotando: encontramos este bichito, encontramos una garza, una linda flor, un pajarito o, o un animal salvaje muy extraño, y hasta hacían el dibujo si nunca lo habían visto antes. Entre los primeros viajeros de los que tenemos referencia cuando estamos estudiando, tenemos a Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque fue el que descubrió América. Aquí les quería mostrar cómo luce el libro de la primera navegación, uno de los diarios de viaje de Colón.
aunque realmente este es un libro facsimilar, es decir, que no es el manuscrito original, sino una reproducción que se hizo, incluso viene con un estudio y viene pues con una caja de conservación, pero finalmente es una imitación idéntica al manuscrito original del libro de la primera navegación. Entonces, obviamente por sus dificultades en cuanto al idioma y la caligrafía, pues no estaría al acceso a la lectura de la mayoría de nosotros. Entonces, el estudio sirve para que lo podamos conocer mejor. Al igual que el diario de Colón, existen muchísimos libros de viajeros y, y trabajos que dejaron estos exploradores. Entre ellos, los trabajos más importantes son los cartográficos, que finalmente, cuando el explorador va a un sitio donde nadie ha ido, que tenga pues un conocimiento ya avanzado de la cartografía, pues se ve motivado a hacer un mapa. Y por lo general estos exploradores pues tenían conocimientos muy avanzados de astronomía y cartografía, entonces eran diestros, eran muy hábiles en construir mapas. Vemos aquí el mapa mundi de Juan de la Cosa, que es el primer mapa que incluyó a América. Este fue realizado en 1500. Entonces, hemos aprendido lo que es un incunable, la importancia de las imágenes para reconstruir historias, no solo lo escrito, las imágenes también nos sirven. Hemos aprendido también eh, la importancia de los libros de viaje y ahora vamos a explorar solamente un libro de viaje que resulta muy interesante. Yo he escogido el de José María Gutiérrez de Alba por varias razones. En primer lugar, porque este escritor español se dedicó a viajar por Colombia, a explorarla y a dejar un registro muy detallado de todo lo que encontró hacia finales del siglo XIX en su travesía. En segundo lugar, porque es un libro muy bello. Realmente está ilustrado con cerca de 460 imágenes entre las acuarelas o los dibujos que hizo el mismo autor y las acuarelas o dibujos que consiguió de otros autores, incluso de pintores que contrató. Y también incluye algunas fotografías. Seguramente contrató también a algunos fotógrafos en Colombia. A propósito de la fotografía, cabe recordar que llegó a Colombia hacia 1840. Las primeras fotos que se conocen son de 1842 y su uso pues era muy restringido, muy costoso, en especial para la fotografía exterior era muy difícil. Entonces, los viajeros de esta época del siglo XIX conservaban la costumbre de o bien llevar un pintor para que hiciera los retratos, los paisajes de lo que se veía, o ellos mismos dibujar y plasmar sus impresiones en una hoja o o en algún grabado, porque a veces también lo utilizaban los grabados. Vamos entonces a explorar este libro del viajero José María Gutiérrez de Alba. Es un manuscrito que está conformado por 10 tomos muy grandes y voluminosos, encuadernados en cuero café y marcados cada tomo con números romanos. Por la marcación que el autor le hizo a los tomos, es de suponer que se trata de una obra de 13 volúmenes. Sin embargo, hay 3 tomos que no existen. Puede ser que nunca los escribió el autor, que los dejó reservados, dejó reservado el número para desarrollar algunos temas y nunca lo hizo, o que los escribió y los desechó, no le gustaron, o los perdió, se le dañaron, de pronto los perdió en uno de sus viajes, o que sencillamente se dañaron con el tiempo y no nos han llegado pues
a la época actual. En todo caso, solo se conservan los 10 tomos grandes y voluminosos del manuscrito. Y cabe recordar otra cosa importante. Esto es un libro único. ¿Por qué? Porque es un manuscrito. Al igual que ese cuaderno que tú tienes de kinder, este también es un manuscrito único. Sin embargo, por ser único, pues sería muy difícil de que lo pudiéramos consultar, pero ya afortunadamente se tiene una gran parte disponible en la biblioteca virtual de la red de bibliotecas del Banco de la República, donde puedes acceder ahí y leer y consultar la mayoría de los contenidos de este libro, en especial las imágenes que son muy importantes y muy bellas. Para animarnos a explorar otro poco de este libro de viajes, vamos a ver qué nos dice nuestro viajero José María Gutiérrez de Alba en el primer tomo, el tomo donde nos narra cómo fue su salida de Europa, del puerto de Cádiz en España, para venirse a América. Entonces aquí tenemos unos extractos y unas imágenes que nos van a servir para conocer mejor este viaje y las aventuras de don José María. Nos dice el 14 de enero de 1870. He tomado pasaje en el vapor Canarias, que se balancea en medio de la bahía, flotando al viento sus airosos gallardetes. Gallardetes son las banderas del barco. El vapor Canarias es un buque de unas 2.000 toneladas, de medianas condiciones marineras, pero de una gran solidez en su casco. El casco es la estructura. Después de elegir mi camarote y hacer conducir a él la parte más precisa de mi equipaje, subí sobre cubierta donde los pasajeros se paseaban. En el primer tomo también incluye el diario este, este retrato de los peces voladores. Seguramente en su recorrido, José María quedó muy impresionado de ver los peces que prácticamente volaban al lado del buque en el cual se transportaba por las islas del Caribe. A la primera isla que él llegó en América fue a la de Puerto Rico. De ahí de ahí tomó un barco para desplazarse a la costa caribe colombiana, en donde desembarcó. Hay que recordar que José María venía encomendado por el gobierno español como un agente confidencial para tener aquí una misión muy particular, que era restablecer los lazos culturales con Colombia. Y por eso vino específicamente a este país. Entonces, aquí vemos otras imágenes que usó José María en pues para ilustrar su manuscrito. Esta imagen sí es tomada de Ramón Torres Méndez, nuestro pintor costumbrista, y se llama En un mal camino. Aquí vemos lo azaroso que era el viaje, aparte de que iban por un río, gran parte, pues, por ejemplo, por el río Magdalena, tenían pues también que atravesar muchas trochas, muchos caminos pedregosos, abismos, pantanos, ríos, a lomo de mula, de caballo, o incluso a veces en burro y a veces a pie. Entonces eran unas travesías muy complicadas las que tenían que hacer estos viajeros en una época en que no existía ni el automóvil, ni los aviones, ni siquiera el ferrocarril en muchos sitios. Y obviamente pues ni teléfonos, ni, ni GPS, ni nada por el estilo. Entonces eran caminos muy azarosos, eh, donde el viajero pues tenía que ser muy hábil para sobrevivir. Tenían a veces que afrontar enfermedades complicadas como la malaria, eh,
las picaduras de animales venenosos, tenían que luchar también pues con animales salvajes y además llegar a la ciudad a tener una vida pues amable con sus anfitriones para lograr buenas relaciones diplomáticas. José María, al igual que la mayoría de los viajeros que vinieron a Colombia, llegó por el Caribe y por el río Magdalena. El río Magdalena pues era la puerta de entrada de todos estos personajes y de toda la gente que ingresaba a Colombia. La puerta de entrada predilecta, obviamente porque también tenemos el mar Pacífico y por ahí podían llegar o también por a pie o por alguna de nuestras fronteras. José María exploró la región del Tolima, del Huila, de la sabana de Bogotá, de Boyacá, los Santanderes y obviamente el Caribe. Y también se interesó muchísimo en ir a conocer los llanos orientales. Aquí vemos un texto que nos habla cómo preparó su expedición al Caquetá, tomando en cuenta que su punto de partida fue un pueblito muy pequeño en el cual no había muchas provisiones y él debía comprar provisiones para 20 personas. Entonces nos dice, nos fue preciso ir reuniendo poco a poco los artículos más necesarios, acomodándolos del mejor modo posible con las precauciones debidas para que no se deteriorasen. La carne para nuestra ración diaria y la de los peones era preciso llevarla en tasajo, preparada con mucha sal y enteramente seca, para que la humedad no pudiese dañarla. Entonces aquí encontramos uno de esos detalles muy interesantes que además nos enseñan, ¿no? Cómo conservaban las personas en el siglo XIX los alimentos, la carne, porque no había neveras, no había refrigeradores. Entonces la secaban, la dejaban sin nada de humedad y le ponían mucha sal. Un proceso parecido al que todavía se realiza en algunas ocasiones con ciertos pescados en Semana Santa. Quiero que se observen también la viñetica que hay en la esquina derecha superior, donde aparecen unos niños disfrazados de chinos en un carnaval. Esta viñeta es la que se utiliza en la biblioteca virtual para indicar la entrada a, al archivo o mejor al manuscrito que estamos revisando, el libro de viajes de Gutiérrez de Alba. Entonces, ténganlo en cuenta por si quieren explorar la biblioteca virtual, ahí lo pueden consultar. Bueno, seguimos acompañando a don José María por su viaje a los llanos. Acá nos muestra su, su foto o sí, su foto realizada por medio de una acuarela de un almuerzo a orillas del río Meta. Podemos verlo a él sentado con su escopeta y con su equipo, que incluyen unos indígenas, probablemente que lo acompañaron en el viaje o que le dieron acogida. Lo vemos ahí en las playas del río Meta, al fondo la vegetación muy exuberante, el cielo bellísimo, la embarcación en la que se están transportando seguramente y están cocinando unos plátanos y al parecer un pescado. Entonces, es muy ilustrativo todo lo que nos cuenta don José María en su diario de viaje. Aquí vemos una imagen de su llegada a Bogotá. Ya hemos dicho que él entró por la costa Caribe, llegó a Santa Marta, al Barranquilla, cruzó el Magdalena, llegó a Honda y luego, después de 4 días de camino, entró a Bogotá el 18 de mayo de 1870 y se alojó en el Hotel Bolívar. Esta, esta acuarela, esta acuatinta, es también de Ramón Torres Méndez y nos muestra una imagen de un mercado de Bogotá en la época. Bueno,
Habíamos mencionado que nuestros viajeros eran muy polifacéticos porque finalmente eran exploradores, estaban descubriendo el mundo. Algunos incluso eran naturalistas dedicados. Por ejemplo, podemos recordar a José Celestino Mutis, también a los que realizaron la expedición coreográfica. José María, aunque no era naturalista, sí tomó muchas imágenes de la fauna y la flora que encontró en su camino. Aquí vemos este mono cotudo o emur, o aluate o aullador. Y en cuanto a la flora, traigo aquí un ejemplo que es la aguará, cuyo tronco escribe casi siempre una curva y que parece a lo lejos una escoba inmensa, con las hojas vueltas para arriba y por último, la que lleva el nombre vulgar de zancona, por las muchas raíces adventivas que brotan de su tronco, a veces hasta a más de 1 metro de altura. Esta crece sobre un esbelto y delgado tallo hasta una altura que le permite dominar los árboles más corpulentos y es uno de los más bellos ornatos de las selvas intertropicales. Entre las anécdotas que nos cuenta José María, me parece muy simpática. La tituló La Ruana Bacana y nos dice, desde bien temprano empezamos a encontrar en opuesta dirección a la que nosotros seguíamos un número muy crecido de canoas tripuladas por indios y cargadas de sal y otros artículos de consumo que conducían atravesando la laguna desde Ugoteifóquemi al mercado de Chiquinquirá, que se celebra todos los miércoles. La tripulación de estas pequeñas piraguas componíase en casi todas de 2 o 3 indios con canalete o remo corto y de ancha pala. Y muchas de ellas llevaban a guisa de vela una ruana o manta de, de las que los indios usan como abrigo, sujeta entre 2 palos, en la disposición que puede observarse en el correspondiente dibujo. Entonces aquí pueden ver el dibujo, cómo los indígenas hicieron hicieron su barca y además le pusieron una vela con la ruana. Bastante curioso y simpático. Y si uno se pregunta cómo eran los colombianos de esa época, cómo eran nuestros campesinos, aquí tenemos una descripción que hace José María de estos viajeros en las tierras calientes. Entonces nos dice, en el Espinal, pueblo próximo que debíamos encontrar a nuestro paso, se celebra mercado ese día y regresaban de él muchas familias de las que viven en el campo. Hombres y mujeres venían a caballo, montados de la misma manera, a horcajadas en el mismo género de sillas y los mismos estribos, para lo cual las mujeres se colocaban sus enaguas a manera de pantalones, recogiéndolos de una manera ingeniosa. Y aquí también nos muestra la ilustración de lo que nos está describiendo. Entonces, yo encuentro que este libro de José María viene a ser muy interesante para los niños, porque además de hacernos la descripción escrita, nos las hace con un dibujo. De todas maneras, cuando vayan a leerlo en la biblioteca virtual, les sugiero que estén acompañados de un adulto para que los guíe qué temas son adecuados para los niños, qué temas no, y también les ayude con algunas palabras que de pronto no se conozcan. Incluso es importante tener la ayuda de un diccionario, porque obviamente esto está escrito en un idioma un poquito, en un español o castellano más antiguo, puede contener palabras que ya no se usan y además algunas que, aunque se usen, de pronto no las conocemos porque se trata ya de técnicas o de algo diferentes. Otra parte interesantísima de lo que nos describe este viajero y que hemos acompañado en su viaje son los accidentes geográficos de nuestro país. Nuestro país es muy lindo, muy bello con todas sus cadenas montañosas,
tiene bastantes picos, nevados, páramos, volcanes, que lo hacen muy especial, lo hacen muy particular, porque no es un terreno llano, sino con muchos accidentes geográficos. Y esto nos lo retrató José María en muchas de sus acuarelas y dibujos. Aquí vemos los volcanes activos de Cumbal y Chiles en la línea que separa el Ecuador de Colombia. Y realmente pues se nota que están activos porque cada volcán tiene su fumarola, si lo pueden ahí detallar. Vemos acá el Nevado del Quindío, visto por la parte del Cauca. Como mencionábamos, el tema pues de la fotografía, que era muy incipiente, pues que no era viable llevar una cámara fotográfica o pues era muy complicado y muy costoso. También a veces llevar un pintor era pues muy difícil. José María aprendió a pintar y realmente lo hacía muy bien. Y era muy usual que en cada dibujo los viajeros se pusieran a sí mismos, se hicieran su autorretrato. Era como el selfie de la época. Solo que era un selfie bastante complicado porque tenían que dedicarse a dibujar todo lo que estaba alrededor, incluyéndose a sí mismos. Bueno, y estamos aquí en el Valle de Bogotá, hasta el páramo de Santa Isabel. Una vista desde la mesa, en el territorio de Cundinamarca, una vista muy típica pues, de lo que son las sabanas de estos territorios cundiboyacenses. Pues hasta aquí hemos llegado acompañando a don José María en sus aventuras. De todas maneras, pues están invitadísimos a seguir explorando este, mm, este documento raro que descubrimos hoy, seguirlo explorando en la biblioteca virtual. Incluso les quiero sugerir una especie de reto, que si pueden descubrir en este diario los nombres de otros nevados, páramos o volcanes de Colombia, nos escriban los nombres que encuentren en el chat. Y así pues vamos a poder recopilar qué más cosas de nuestro paisaje montañoso dibujó este viajero José María Gutiérrez de Alba. Y también están muy invitados a consultar todo el material que tenemos digital en Banre Cultural, donde pueden encontrar muchas cosas para niños, literatura, cuentos, también material de estudio y cosas muy interesantes, y seguirnos acompañando en los diferentes eventos que hace la biblioteca también para niños. Entonces, aprovecho para mandarles un abrazo inmenso, muchos besos a todos los niños y niñas en donde se encuentren en cualquier país o en cualquier región de Colombia. Son épocas un poquito complicadas, pero mucho ánimo, mucha fortaleza y con seguridad vendrán tiempos mejores. Un abrazo, gracias por acompañarnos y hasta pronto.